Me ha costado toda mi vida entender que no es necesario entenderlo todo. Historias de taxi, escrito por Sandra Guzmán. Fue una escritora que nació en Arequipa en 1964. Actualmente es una licenciada en literatura y en lingüística por la Universidad San Agustín en Arequipa. En el libro Historias del Taxi vamos a encontrar 7 relatos de suspenso narrados por ella. Sí. Pero en verdad los taxistas le contaban a Sandra todas estas historias y ella las iba recopilando en el libro. Ella solía ir al aeropuerto porque trabajaba en provincia y en el transcurso de su casa hacia el aeropuerto solía tomar taxis. Y es ahí donde los taxistas comienzan a narrar las historias que les ocurrían. Aquí es donde ella escribió las más impresionantes, las que más la impresionaron. Así que pasamos a verlo. Historias. Bueno, como ya le habíamos contado antes, este libro contiene 7 relatos distintos de diferentes taxistas que le fueron contando la historia a esa escritora. Pero a continuación solo les contaremos 2 relatos. Y comenzaremos con La banda que no podía dejar de tocar. Camila. Ya. La banda que no podía dejar de tocar es el primer relato que narra Sandra Guzmán en este libro. Aquí nos cuenta la historia de Manuel Torres. Bueno, Manuel Torres era el taxista que en ese momento estaba transportando a Sandra Guzmán. Manuel Torres viajaba con su familia, con su esposa Edma y su cuñada Ruth hacia Arequipa. En Arequipa, en el transcurso del camino, ellos solían hacer paradas porque en ese entonces, estamos trasladándonos a unos años atrás, para llegar hasta allá demoraban entre 20 horas y entonces tenían que tomar unas paradas para poder respirar y para poder sofocar. ¿Para poder qué? Para poder como que estirar las Descansar. piernas. Estirar las piernas. Para poder descansar o estirar las piernas, ya que el transcurso o el trayecto era demasiado largo. Bueno, entonces se pararon a las 5 de la tarde, más o menos, y comenzó a oscurecer. La esposa... Ay, no me acuerdo. En una de sus paradas, a las 5 de la tarde más o menos, él decide dejar el carro. Era un lugar muy apartado de la ciudad. Decide dejar el carro ahí mientras que se enfriaba y caminaba y decide explorar el lugar. Bueno, decide caminar muy cerca de donde estaba su familia con el carro. Mientras que su esposa y su cuñada y sus hijos se quedan en el carro charlando y conversando. De pronto ellos empiezan a escuchar el sonido de una banda que venía a lo lejos. Y poco a poco se escuchaba más cerca, estaban acercándose hacia ellos. Entonces él se asusta y tiene mucho miedo de que la banda siga tocando y no los escuche o no escuche el grito de sus hijos, de su familia que están ahí y que puede venir la banda. No, espérate, 1, 2, 3. Manuel tenía miedo de que la banda se acercara aún más y no escuche los gritos de su familia. Manuel tenía miedo de que la banda se acercara tanto que los aplaste a su familia, porque en sí ellos hacen demasiado ruido y no permite escuchar el grito o... Manuel Torres tenía miedo de que la banda aplastara a su familia, ya que el sonido que ellos hacían era demasiado grande y fuerte. Entonces él se asustó y decidió prender el carro y retirarse de ese lugar, mientras que ya la noche estaba haciéndose protagonista de esta escena. De pronto sintió una voz que le decía que los esperen, que están yendo. Y no solo era él, sino era toda su familia. Pero Manuel Torres sintió como que una fuerza por dentro que le decía que tenía que salvar a su familia. Entonces ve a su familia que estaba hipnotizada ante ese ruido y decide prender el carro. Y el carro no prendía.
y la banda se acercaba. Y si quieren saber cómo terminó su familia y él, deben de leer el libro. Y ahora pasaremos con el segundo relato, que se llama El juego prohibido. Y nos lo va a contar Tania. Este relato se llama El juego prohibido, como ya le habían dicho. Es uno de los últimos relatos de este libro. Se trata sobre, bueno, a Sandra, su amiga Rosana, le cuenta una historia que fue real. Entonces, todo comenzó cuando cuando Rosana fue al colegio. Ella estudiaba en un colegio de monjas y era la mejor amiga de Claudia. Un día tenían examen de historia y ellas querían saber las preguntas que iban a venir. Entonces a Claudia se le ocurrió una gran idea. Plagiar. No. A Claudia se le ocurrió hacer una ouija con una hoja de papel y preguntarle a un espíritu si es que sabía las preguntas, ¿no? ¿A luchar de Charlie? Ajá. Ay, perdón. Eso sí da miedo. Entonces eso fue lo que hicieron. Johan. Entonces eso fue lo que hicieron. Se fueron a un lugar. Entonces eso fue lo que hicieron. No. Se fueron a un lugar apartado del colegio porque si es que las monjas se enteraban, no. Y comenzaron a invocar a este espíritu. Hasta que, la verdad es que al principio Rosana no creía en nada de lo que Claudia hacía porque ella pensaba que Claudia lo estaba moviendo. En eso ya faltaban 5 minutos para acabar el recreo y de aquí venía el examen. Entonces cuando lograron contactar con el espíritu, lo único que ellas querían era al menos una sola pregunta, fue lo que le pidieron. Y él les dio la pregunta. Ellas no creían en ese momento de que esto era de verdad, ¿no? Se despidieron del espíritu y siguieron con las clases, ¿no? Normales. Luego llegó el momento del examen y las chicas se dieron cuenta que la pregunta que les había dicho el espíritu había venido. Entonces se quedaron asombradas y se dieron cuenta de que sí era de verdad. Interesante. Sí, Tania, No, sí. chicas, no vamos a hacer eso. Ya. Bueno, siguiendo con la historia, como las dos se habían dado cuenta de esto, todos los días comenzaron a conectar otra vez al espíritu. Y qué casualidad que venía el mismo espíritu, su nombre era Santiago. Y se hicieron amigas de él. Le preguntaban de todo, comenzaron a entablar conversaciones ya que tú haces con una persona que es de verdad, que existe, ¿no? Y agarraron mucha confianza, se reían, todos los recreos hacían eso. Luego, una de las monjas se enteró de lo que pasaba, no sabemos cómo, pero prohibió este juego. Y si es que se enteraba de quién lo estaba realizando, los iban a expulsar. A ellos no les importó, bueno, a Claudia sí. Decidió decirle a Rosana que ya no lo hicieron, pero ella sentía algo más por ese espíritu, por Santiago. Se comenzó a dar cuenta de eso. Entonces, a escondidas, ella ya sola comenzó a invocarlo. Hasta hacía lo mismo en su casa. No podía estar ni 5 minutos sin hablar con Santiago. En clase también lo hacía. Era como un vicio lo que se le había formado. Se podría decir que se enamoró De un fantasma. Sus padres se dieron cuenta de que ella pasaba todo el día encerrada en su cuarto, ya no salía a comer, todo lo hacía ahí porque no dejaba de hablar con Santiago. Entonces, sus papás tomaron cartas en el asunto Si y quieren saber lo que pasó, sigan leyendo el libro, ya nada más. Y eso fue todo por el video de la semana. Si les gustó, no se olviden de darle me gusta aquí abajo Y suscríbanse. También tenemos nuestros canales de Facebook, Twitter y YouTube para que se suscriban y nos sigan. Solamente somos como Sobri Sobri Books. Chao. Bye bye.